Muy bien, buenas tardes, doctores, doctoras. Para mí es un gusto nuevamente que hoy estemos conectados para practicar en relación a los módulos de nefrología y reumatología. Y como ustedes saben, pueden encontrar estas preguntas en esta sección del simulador de examen que se denomina flexible. Y vamos a pedirle por el momento que nos dé 20 preguntas del módulo de medicina interna. Y con eso se despliegan las subespecialidades que pueden elegir. Vamos a elegir el día de hoy reumatología y nefrología, ¿ok? Entonces vamos a empezar a simular un caso clínico y vamos a analizar, voy a hacer un poco más grande la imagen. Entonces vean, este es un paciente de 45 años que es traído a urgencias tras ser encontrado inconsciente en su hogar. Su pareja menciona que estuvo ingiriendo una bebida de olor peculiar el día anterior y al examen físico el paciente presenta signos de deshidratación, hiperventilación con una frecuencia respiratoria en 30, con un Glasgow de 8, con signos vitales con 90-60 de TA, 110 de cardíaca, temperatura en 36,8 y tiene esta gasometría con un pH en 7,15, bicarbonato en 10, un sodio en 140, cloro en 103 y un BUN en 20, con una creatinina de 1,8 y una osmolaridad medida en 350 miliosmoles por kilo. ¿Ok? Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el tratamiento médico de primera línea para esta condición? Si es infusión de bicarbonato de sodio, hemodiálisis inmediata, administración de etanol o terapia con insulina y glucosa. Y aquí lo primero vamos a ir practicando, voy a ir contestando. Vean cómo en realidad es un paciente de 45 años que consumió una bebida, no sabemos exactamente cuál, pero nos damos cuenta que el paciente está hiperventilando, tiene respiración de Kussmaul, está deshidratado y además está hipotenso con taquicardia, ¿ok? Y esta gasometría, si yo la empezara a interpretar en este momento, me daría cuenta que tiene un pH en rango bajo, es decir, tiene acidemia y tiene un bicarbonato también notablemente bajo, por debajo de 18. Entonces, cuando tengo un pH bajo con bicarbonato bajo, esto es una acidemia metabólica, pH en el mismo sentido al bicarbonato en descenso. Ahora, recuerden, cuando tienen una acidemia metabólica, tienen que catalogarla como acidosis metabólica de brecha alta o de brecha normal. ¿Cómo saber esto? Pues con los catión, el catión más importante que es el sodio y le restamos los aniones más importantes que es el cloro y el bicarbonato. Entonces, si yo le sumo 10 a 103, tengo 113 de la suma de mis aniones. Entonces, 140 menos 113 me da un anion gap básicamente de 27, ¿no? Entonces tengo una acidosis metabólica de brecha aniónica aumentada porque tengo un valor por arriba de 12, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan una acidosis metabólica de brecha aniónica aumentada, lo que tienen que pensar es en el acrónimo Goldmark. G de glicoles, O de oxoprolina, L de lactato, D lactato, metanol, aspirina, falla renal o cetoacidosis. Entonces, por ejemplo, aquí dices, bueno, infusión de bicarbonato de sodio, aunque lo usamos en escenarios como cetoacidosis diabética, comúnmente lo utilizas como una medida puente, como una terapia puente, donde lo que haces es administrar el bicarbonato cuando el pH está por debajo de 6,9, 6,9 o menos, y un bicarbonato por debajo de 10 para dar una terapia puente en lo que instauras el manejo para la enfermedad subyacente. La hemodiálisis. Recuerden que la hemodiálisis pudiera ser una opción cuando tienes intoxicación por algunas sustancias dializables, ¿de acuerdo? Y el etanol puede ser una opción para este manejo y la terapia con insulina y glucosa sería pensándose en, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. Sin embargo, aquí propiamente este paciente no me están dando las cifras de glucosa y parece ser que tiene que ver con el consumo de una sustancia. Entonces parece que estamos ante una intoxicación y esto puede ser por algún alcohol, por un etilenglicol, polietilenglicol, metilenglicol. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara en este momento por cuál se irían, ¿cuál contestarían? Recuerden que estamos en un escenario de práctica y de análisis que ustedes se vayan acostumbrando a contestar cada una de estas preguntas teniendo en cuenta quién es el paciente, cuánto tiempo de evolución tiene y por qué es el motivo por el cual lo están atendiendo. Entonces, vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos y contestamos esto. Ya la siguiente pregunta, y recuerden, esto es práctica.
Yo ya les ayudé un poco con esta, pues en realidad sabemos que es una acidosis de brecha aumentada. Recuerden que aquellas que tienen 12 o más son básicamente las que son de brecha aniónica aumentada y estas ustedes las van a recordar cuando tengan un anion gap de más de 12. ¿Cuál es el acrónimo a tener en mente aquí? Goldmark, ¿ok? No es el único, pero es el que recientemente aplica bastante bien. Las acidosis metabólicas de no anion gap o de brecha aniónica normal tienen un anion gap por debajo de 12. Y aquí, si alguien me podrían decir qué acrónimo pudieran tener en mente que pueda asociarse con acidosis metabólicas no anion gap, aquí HARD up, exacto. H de hiperalimentación, A de acetazolamida, R de renal tubular acidosis, D de diarrea, U de ureterosigmoidostomías y P de fístulas pancreáticas, ¿no? Ahora, la alcalosis metabólica, recuerden, ¿cómo sé que tengo un paciente con pH con alcalosis metabólica? Porque el pH va a estar por arriba de 7,45 y el bicarbonato de estos pacientes van a estar por arriba de 26 o 28. Y aquí recuerden que la forma de abordar las alcalosis metabólicas es con el cloro en la orina. Si el cloro urinario está por debajo de 20, sabemos que es respondedora o sensible a volumen, sensible a solución salina, ¿ok? Y si tenemos un cloro urinario por arriba de 20, entonces significa que estos pacientes no tienen una alcalosis metabólica resistente a solución salina. Y ahí es donde entran todo el abordaje de las causas de alcalosis metabólica que pueden tener cloro urinario arriba de 20, como hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, pacientes con tubulopatías como Giedelman y Barter. Ahora, en las acidosis respiratorias, recuerden que el pH va a estar disminuido por debajo de 7,35 y aquí básicamente el dióxido de carbono va a estar aumentado por arriba de 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Aquí también van a tener un incremento de bicarbonato, pero es compensatorio. Entonces recuerden que los trastornos respiratorios van en sentido contrario al pH. Vean cómo el pH aquí está disminuido y, y la PCO2 está por arriba. Si esto fuera metabólico, tendríamos que tener en el mismo sentido al pH. Entonces recuerden, aquí vamos a repasar las acidosis metabólicas de brecha aniónica aumentada por arriba de 12 con el acrónimo Goldmark, por debajo de 12 con el acrónimo HARD-UP. Las alcalosis metabólicas las vamos a dicotomizar en el abordaje diagnóstico con cloro urinario por debajo de 20 sensible a solución salina o por arriba de 20 como resistentes a solución salina. Y estas alcalosis metabólicas tienen pH alto con bicarbonato alto y las acidosis respiratorias, los trastornos respiratorios van en sentido contrario al pH, pH bajo con PCO2 aumentada. Entonces, teniendo esto en mente, sabemos que este paciente tiene una acidosis metabólica de brecha aniónica aumentada, ¿va? Ahora, si regresamos a la última pregunta, te dicen, bueno, ¿cuál de las siguientes? Bueno, esta es otra pregunta. Ahorita vamos a contestar y vamos a llegar al final a ver la retroalimentación. Veamos este otro escenario. Mujer de 50 años de edad con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con losartán. Acude por 4 meses de evolución con dolor, inflamación y rigidez matutina de 1 hora de evolución en las articulaciones de manos, muñecas y rodillas. Refiere fatiga y pérdida de peso no intencionada. A la exploración física tiene edema y dolor en la palpación de las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas bilaterales. El factor reumatoide es negativo, pero los anticuerpos anti-CCP son positivos. Además, tiene elevación de proteína C reactiva. Igual, preguntémonos, ¿cuál de las siguientes características es más específica del padecimiento del paciente? Entonces, analicemos este caso, vean cómo es una mujer de 50 años con hipertensión arterial en tratamiento con losartán. Ese sería propiamente lo que siempre decimos, ¿quién es mi paciente? Primero, sé que es una mujer de 50 años de edad que tiene hipertensión arterial y que está en tratamiento con losartán. Ahora, ¿cuánto tiempo de evolución tiene mi paciente? Es un cuadro crónico con 4 meses de evolución y el problema es porque tiene dolor e inflamación con rigidez matutina de más de 1 hora. Te estoy abordando a este paciente por dolor, inflamación y rigidez matutina. ¿Qué datos claves pueden ser relevantes aquí? Bueno, primero, las articulaciones donde hay edema y esto sugiere que hay sinovitis o inflamación.
en las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas bilaterales con un anticuerpo anti-CCP positivo. Esto es muy específico de la enfermedad y tiene además un marcador inflamatorio alto como la proteína C reactiva. Entonces, si yo les preguntara hoy cuál creen que sea la característica más específica de esto, pues aquí, ¿qué me contestarían? Recuerden que el dolor lumbar que se irradia a miembros inferiores, sobre todo si es unilateral, me haría pensar más en alguna neuropatía periférica, compresiva, por ejemplo. El dolor articular que mejora con la actividad física precisamente es un dolor de carácter inflamatorio, ¿ok? Porque aquellos dolores que empeoran con la actividad física repetitiva parecen más de carácter mecánico o son más de carácter mecánico, como las osteoartritis, en la medida que utilizo más las articulaciones me duelen más, mientras que el dolor que mejora con la actividad física es algo que sugiere un dolor articular inflamatorio, pero aquí me está hablando de cuál es lo más específico del padecimiento de este paciente. Y el dolor intermitente en una sola articulación sin otros síntomas sistémicos sería una monoartritis. Y ustedes recordarán que las monoartritis a tener en mente son que no tendrían tantos síntomas sistémicos, sería por ejemplo una pseudogota o un paciente con gota porque si que pudiera darme una monoartritis con síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, pues sería probablemente una artritis séptica, ¿no? Entonces, ¿por cuál se van? ¿Por la opción B? ¿Por la opción C? Ok, perfecto. Entonces vámonos por la opción B. ¿Por qué? Porque está hablando de un padecimiento en específico y ustedes saben perfectamente qué padecimiento tiene este paciente. Ahora te dicen cuáles de los siguientes hallazgos se correlacionan con la patología de este paciente. Los nódulos cutáneos, la uveitis, los eventos trombóticos o la disminución generalizada de la densidad ósea. Contesten aquí en el chat, voy dando retroalimentación de todo lo que tienen que tener en mente en enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, aquí, como bien, la mayoría están yendo por los nódulos subcutáneos, de acuerdo. ¿En qué escenario ustedes tienen que pensar uveitis anterior? Por ejemplo, en espondilitis anquilosante. Voy a poner un color rojo para que ustedes tengan en mente cuál de las enfermedades reumatológicas se asocian con esto. Pues, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Aquí, me estoy escribiendo. Anquilosante. Por ejemplo, los eventos trombóticos, ¿con qué enfermedad? Con síndrome antifosfolípidos. Recuerden que estos pacientes tienen anticardiolipina, antibeta-2-glucoproteína y anticoagulante lúpico. Y esto sería mucho para pensar en osteopenia o osteoporosis. Sin embargo, esto es en el largo plazo. Artritis reumatoide es un factor de riesgo para osteoporosis y además también el uso de esteroides es un factor para desarrollar descalcificación, osteoporosis. Pero aquí dicen cuál sería el que se correlaciona propiamente con la enfermedad, pues los nódulos subcutáneos probablemente, que son los nódulos de carácter, son de los nódulos reumatoideos, ¿ok? Perfecto. Entonces, déjenme borrar aquí y vamos a seguir analizando preguntas. ¿Cuál es la razón? Este es otro caso clínico. Niño de 7 años de edad, previamente sano, es traído a la consulta por edema generalizado que se ha desarrollado durante la última semana. Los padres refieren hinchazón matutina alrededor de los ojos que luego se extiende a extremidades inferiores. No tiene fiebre ni dolor abdominal. Al examen físico tiene edema periorbitario y pretibial con una TA de 160, cardíaca en 85 y respiratoria en 18. Los análisis de laboratorio muestran albúmina en 2, colesterol entre 50, creatinina en 0.4 y una proteinuria 4 cruces en el análisis de orina. El análisis microscópico no muestra ni hematuria ni cilindros. Le hacen una biopsia renal y te dicen que la arquitectura glomerular es normal. No tiene depósitos inmunológicos. Es interesante porque ahora te preguntan cuál es la razón más probable del desarrollo del edema en este paciente. La retención de sodio por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la pérdida urinaria de albúmina, la hiperglucemia o la deficiencia de proteínas en la dieta. Entonces, en lo que ustedes me van escribiendo en el chat, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Aquí lo que vamos a volver a analizar es quién es mi paciente. ¿Quién es mi paciente? Es un niño que no tiene ninguna otra comorbilidad, básicamente, y que tiene un cuadro agudo. Vean cuánto tiempo tiene. La última semana se agregó un padecimiento que fue el edema, ¿ok? Y este edema es un edema generalizado, no solo tiene
tiene edema periorbitario y pretibial. Entonces aquí está tanto la exploración física como en la descripción del padecimiento. Ahora vean las características clave. Si ustedes analizan este caso, este paciente tiene hipoalbuminemia, tiene hipercolesterolemia, tiene función renal normal y tiene una proteinuria nefrótica. Entonces, cuando tienes edema, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia y integras un síndrome nefrótico, y ustedes recordarán que los síndromes nefróticos pueden ser por escenarios como nefropatía membranosa, focal y segmentaria, enfermedad de cambios mínimos, son las tres más importantes de las glomerulopatías primarias, ¿ok? Pero cuando ustedes tengan un nefrótico en un niño como este chavito de 7 años de edad, lo más probable es que sea una enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué me orienta a decir que efectivamente lo tiene? Porque, como su nombre lo dice, cambios mínimos, la arquitectura glomerular es normal, no hay depósitos inmunológicos. De hecho, el diagnóstico se establece por microscopía electrónica. Y la microscopía electrónica lo que te van a describir es la fusión de procesos porositarios, ¿ok? Entonces, al final, al tener una enfermedad que afecte el podocito o que afecte la membrana basal glomerular, la manifestación clínicamente va a ser de proteinuria. Vean cómo en el análisis microscópico te dicen no hay hematuria. ¿Por qué? Porque las glomerulopatías que se asocian con hematuria son frecuentemente aquellas que dan síndrome nefrítico o glomerulonefritis. Este paciente no tiene un proceso inflamatorio con expansión del mesangio, proliferación endocapilar, nada. Aquí lo que está afectado es el podocito. Por eso la microscopía de luz es normal, las tinciones son negativas en la inmunofluorescencia y lo que tú ves nada más es en la microscopía electrónica la fusión de los procesos podocitarios. Y esto lo hemos discutido en la plataforma, en la clase de síndrome nefrótico, pero aquí recuerden, en un niño, piensen en cambios mínimos, le toca prednisona, comúnmente no les hacemos biopsia, pero cuando les haces la biopsia es porque tienes duda diagnóstica o porque el paciente no está respondiendo al tratamiento con prednisona 1 por kilo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a contestar lo que ustedes mencionaban, pérdida urinaria de albúmina. Y después, vamos a ver, entonces, este paciente tiene un síndrome nefrótico con una enfermedad de cambios mínimos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vámonos con la siguiente pregunta. Mujer de 28 años de edad previamente sana, extraída por mareos, palpitaciones y sensación de falta de aire, que comenzaron súbitamente hace 2 horas durante una reunión de trabajo. Ahora vean que la paciente actualmente está en un periodo de mucho estrés debido a problemas laborales y está hiperventilando, respira 28 por minuto, tiene una TA de 115/75, cardíaca en 100, satura 98% al aire ambiente y no se observan signos de diestre respiratorio, la exploración cardiopulmonar es normal, los electrolitos son normales, no hay evidencia de fiebre ni de un proceso infeccioso activo y te preguntan cuál sería la complicación metabólica relacionada al trastorno ácido-base de la paciente. Es muy interesante lo que ustedes aquí tienen que recordar, por cuál se van. En lo que ustedes me dicen o contestan aquí rápidamente, voy a nuevamente a recalcar los datos claves. Vean, esta mujer es una mujer joven, no tiene comorbilidades y tiene un cuadro agudo, ¿ok? Vean cómo en realidad tiene 2 horas de, siempre busquen cuánto tiempo de evolución tiene el padecimiento y el motivo por lo cual está llegando es porque tiene mareos, palpitaciones y disnea, sensación de falta de aire. Efectivamente, la paciente está respirando muy rápido, 28 veces por minuto, pero vean cómo los signos vitales son normales, la exploración cardiopulmonar es normal. De hecho, sí tiene una frecuencia cardíaca en 100, pero aquí lo que ustedes van a tener que recordar es que los pacientes que hacen alcalosis respiratoria y que hiperventilan pueden hacer hipocalcemia. ¿Ok? Aquí me dicen hipercalemia. Recuerden, y aquí vamos a hacer un repaso rápido de estos trastornos. Recuerden que la hipercalemia puede ocurrir por tres grandes mecanismos. Siempre los trastornos del potasio pueden ocurrir por problemas en la distribución, es decir, la salida de potasio del interior de la célula al exterior y por lo tanto tener hipercalemia, o puede ser viceversa, que entre el potasio al interior de la célula y entonces en el suero disminuye y el paciente tiene hipocalemia. La otra puede ser la ingesta propiamente, que el paciente ingiera demasiado o muy poco. Y la tercera tiene que ver con la eliminación de potasio.
¿ok? Si yo tengo poca eliminación de potasio por la orina, pues voy a hacer hipercalemia porque me quedo con potasio. O si tengo un uso de un diurético que me está aumentando la eliminación de potasio, pues entonces la complicación va a ser hipocalemia. Entonces, recuerden que los trastornos de potasio son o porque entra más potasio a la célula o sale más potasio de la célula, o porque ingiero mucho o que ingiero poco, o porque elimino poco potasio o elimino demasiado potasio, en términos generales. Pero aquí la hipercalemia podría ser una causa, podría ser una complicación si el paciente tuviera falla renal o si estuviera tomando algún suplemento que tuviera ingesta importante de potasio, lo cual de manera aislada sería raro, pero ahí sería el mecanismo. Y la hipocalcemia, recuerden la asociación de hipocalcemia con alcalosis respiratoria, ¿ok? Con alcalosis respiratoria. Permítame, tengo un visitante. Ahí va. Alcalosis respiratoria. Y esto, ¿por qué? Porque en la medida que el paciente hiperventila, hay mayor unión de calcio-albúmina y entonces hay disminución propiamente de las cifras de calcio. El paciente puede tener inclusive episodios de tetania, ¿ok? Pueden hacer episodios de tetania, Chebostec, Trousseau, asociado con alcalosis al final de la... Exacto, exacto, exacto. A ver. Entonces, la alcalosis respiratoria se puede asociar con hipocalcemia. Y la hipermagnesemia, más que nada aquí el trastorno es respiratorio, mi estimado. Es en el escenario de un trastorno respiratorio, en las alcalosis respiratorias y la hipermagnesemia, ustedes pueden observarlas en aquellos pacientes que están utilizando, por ejemplo, algún tipo de laxante, como por ejemplo leche de magnesia. Si ustedes, todos aquellos que vayan para ginecología, si le están dando terapia con sulfato de magnesio a una mujer que esté propiamente con preeclampsia o pues estos pacientes le están monitorizando reflejos porque saben que se pueden intoxicar. Y la hiperglucemia pues, sería un mecanismo ante un paciente que tuviera, por ejemplo, uso de corticosteroides o que tuviera una enfermedad como diabetes, que estuviera asociándose o que tuviera un proceso infeccioso activo, por ejemplo, porque sabes que este paciente tiene un estado de estrés que aumenta hormonas contrarreguladoras a insulina y por lo tanto hay incremento en las cifras de glucosa. Recuerden que el cortisol es una hormona contrarreguladora a insulina y entonces si yo tengo un estado de estrés, lo que va a ocurrir aquí es que el paciente puede desarrollar hiperglucemia, ¿va? Entonces aquí pueden ser por el uso de sulfato de magnesio, también la enfermedad renal crónica puede dar hipermagnesemia y la hiperglucemia puede ser ante estados de inflamación o estrés agudo, ¿ok? Entonces, me refiero a estrés agudo como un paciente con un proceso neumónico, con una pielonefritis, con un cuadro infeccioso agudo, ¿va? Muy bien, ahora vámonos con la siguiente pregunta. En este mismo caso, pues ya les dije, si se asociaría con una alcalosis respiratoria, interpreten la gasometría. De hecho, no nos dan valores, pero ¿cómo esperarían tener el hallazgo en este paciente? Si ya les dije que lo que ustedes van a pensar es en una alcalosis respiratoria asociada a hipocalcemia. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Alcalosis respiratoria. Muy bien. Como este paciente tiene un cuadro agudo, efectivamente, pues tendrías pH elevado con alcalosis y una PCO2 muy bajita y el bicarbonato es normal porque comúnmente el bicarbonato tarda, o sea, el riñón tarda al menos 48 a 72 horas en su mecanismo de compensación. ¿Ok? En su mecanismo de compensación. Entonces, pues aquí yo no esperaría que tenga una adaptación completa al bicarbonato con el riñón, porque tiene 2 horas de que tuvo el inicio del cuadro clínico. Entonces, vean cómo el hecho de que ustedes todo el tiempo vean el tiempo de evolución también les va a ayudar a contestar correctamente. ¿Ok?
Bueno, entonces, de acuerdo con esa respuesta, vamos con este otro caso clínico. Vean cómo es una mujer de 45 años que acude por cefalea intensa, disnea y edema periférico de inicio súbito. Relata episodios de cambios de coloración en los dedos al exponerse al frío. Ustedes ya saben qué manifestación está presentando ahí. Y vean cuánto tiene TA: 220 sobre 120, cardíaca en 110, respiratoria en 22, satura 95% y tiene engrosamiento de la piel en cara, tórax, antebrazos. Está ictérica, tiene edema periférico y tiene una hemoglobina en 7,8, hematocrito en 23, plaquetas en 70, 5,5 de potasio y un bicarbonato en 18. Tiene una DHL en 720 con una creatinina en 4,5 previa de 0,9, proteinuria 2 cruces y frotis de sangre periférica revela esquistocitos. ¿Va? Entonces, vayan contestando en lo que yo voy dando un análisis rápidamente. ¿Qué perfil de anticuerpos se asocia con el peor pronóstico en esta paciente? Entonces, hay uno perfectamente, completamente de acuerdo, exacto. Entonces, en este escenario, recuerden que los anti-SCL70, fíjense, estos anti-SCL70, ustedes los van a ver en dónde, en pacientes con esclerosis sistémica, particularmente difusa, ¿ok? Los anticentrómeros los van a ver en pacientes con esclerosis sistémica localizada, ¿no? Que este también es el acrónimo o es el síndrome de CREST, ¿ok? Este es el que se asocia con síndrome de CREST. Y los anti-DNA doble cadena con lupus eritematoso generalizado, pero estos se asocian con crisis renales por escleroderma. Crisis renal por escleroderma. ¿Cómo sé que un paciente tiene una crisis renal? Bueno, porque los pacientes van a tener anemia hemolítica, microangiopática, ¿ok? Y además van a tener hipertensión, falla renal aguda, trombocitopenia, deterioro neurológico. Vean si les hace sentido este paciente. Vean, por ejemplo, vamos a analizar este escenario, pero por ejemplo, vean cómo esta paciente que ya sé que tiene esclerosis sistémica, primero porque tiene 45 años y ya me están dando datos que es una mujer que tiene fenómeno de Raynaud, primer elemento, y me dan que tiene engrosamiento de la piel a nivel sistémico, ¿va? Ahora, vean cómo en realidad tiene un cuadro agudo, tiene un cuadro súbito y la manifestación por la cual estás evaluando es por manifestaciones neurológicas, disnea y edema periférico. ¿Qué datos son importantes de notar aquí? Bueno, vean la hipertensión, tiene una hipertensión grave. Además, esta paciente tiene ictericia, lo cual habla de hemólisis. Vean cómo, por ejemplo, aquí la ictericia, recuerden que puede ser por hiperbilirrubinemia indirecta. Y además tiene anemia, vean, hemoglobina en 7,8 y tiene trombocitopenia. Entonces tiene plaquetas en 70,000, que también es parte de la crisis renal, y la falla renal franca. Vean aquí la creatinina en 4,5 previa de 0,9. Entonces, pues es una crisis renal. Cuando ustedes vean un paciente con esclerosis sistémica que tenga hipertensión de difícil control, anemia hemolítica, CUMS negativo, con trombocitopenia, con esquistocitos en sangre periférica, que también esto te va a ayudar a documentar que el paciente tiene una anemia hemolítica microangiopática, pues entonces definitivamente este paciente lo que tienes que dar es darle tratamiento inmediatamente y los anticuerpos que se asocian con esto son los anticuerpos anti-RNA polimerasa. ¿Ok? Muy bien, perfectamente contestado. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál sería el tratamiento? Y este es del libro. Lo más difícil era identificar el cuadro, pero ustedes contestarán. ¿Qué le van a dar? ¿Un calcio antagonista, un IECA, un beta bloqueador o la van a someter a plasmaféresis? Entonces, esto es una pregunta que tienen que saber y es, los pacientes que tienen crisis renal por escleroderma se tratan con IECAS, con captopril. El nifedipino puede ayudar sintomática para síntomas de fenómeno de Raynaud, mejora el Raynaud, pero el captopril es el tratamiento que tienen que elegir para manejo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a analizar otro caso clínico más.
Esta es una mujer de 32 años que tiene síntomas secos, sequedad ocular y bucal, tiene mucosas secas, no llora, disminución de las lágrimas y tiene hipocalemia. Entonces voy a ir analizándolo y ustedes recuerden que esto es un repaso para que nos acostumbremos a nuestro simulador. Vean, es una mujer de 32 años que tiene sequedad bucal y que acude con un dato clave llamado hipocalemia. Vean cómo en realidad este paciente tiene un pH bajo, 7.32 con un bicarbonato bajo y además una PCO2 en 32. Tiene cristales de calcio, esto también es bastante relevante por el padecimiento del paciente. Y vean cómo les dan los electrolitos urinarios para que ustedes recuerden cómo abordar este padecimiento. También tiene nefrocalcinosis bilateral y tiene los anticuerpos positivos anti-Ro y La. ¿Ok? Entonces, sé que es una mujer de 32 años con síndrome de Sjögren. Tiene síndrome de Sjögren al tener anticuerpos anti-Ro y anti-La y síntomas síndrome seco. Ahora, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Cuál es el trastorno ácido base que tiene esta mujer? Ok, estoy esperándolo perfectamente, estoy de acuerdo. Vean cómo llegamos a esa conclusión de la acidosis metabólica de brecha aniónica normal. Ya lo calcularon. Recuerden que el anion gap es la diferencia entre cationes menos aniones. Entonces, si yo aquí pongo el catión más importante, que es el sodio, menos el sodio, menos la suma del cloro más el bicarbonato, entonces anion gap tengo sodio en un valor de 138 y le voy a restar el cloro y el bicarbonato. Tengo cloro en 111 más un bicarbonato en 16. Por lo tanto, el valor de anion gap de este paciente es 138 menos la suma del cloro y el bicarbonato. ¿Cuánto me da esto? Me da propiamente 127. Por lo tanto, el resultado de anion gap de este paciente es de 11. ¿Ok? Y aquí, recordando lo que decíamos hace un momento, cuando tienes una acidosis metabólica de anion gap, el acrónimo que tienes que recordar es HART-OP. Y aquí lo voy a poner en mayúsculas, la R, que es del padecimiento que tiene este paciente. ¿Qué tendría si tiene una acidosis metabólica de brecha aniónica normal en el contexto de Sjögren? Pues lo más probable es que tenga que una acidosis tubular renal. Exactamente, por eso puse la R en mayúscula, que es de acidosis tubular renal. ¿Ok? Ahora, esta la elimino porque esta tendría que tener anion gap de más de 12 y recordar aquí el acrónimo Goldmark. Ya dijimos que alcalosis metabólica tampoco, porque este paciente tendría que tener un pH alto con un bicarbonato alto. Y la acidosis respiratoria tendría un pH bajo con una PCO2 alta. ¿Ok? Entonces no cuadra con mi padecimiento. Entonces, tengo una brecha aniónica normal. Y cuando tengo una brecha aniónica normal, aquí voy a ir a calcular qué cosa me va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Uno es el potasio. Cuando tengo, por ejemplo, una sospecha de una acidosis tubular renal. Vean esto. Lo voy a poner aquí en color negro. Dos flechas. Cuando tengo una acidosis metabólica anion gap normal, por ejemplo, recuerden que si el paciente tiene potasio alto, es decir, tiene hipercalemia, entonces lo más probable es que tenga una ATR tipo ¿cuánto? ¿Qué tipo? Una tipo 4, ¿ok? Por hipoaldosteronismo, efectivamente. Ahora, si este paciente tiene hipocalemia, ¿ok? Entonces tengo dos rutas a su vez. Tiene potasio bajo, como el caso de esta mujer con 2.5 de potasio, tengo dos posibilidades, ¿ok? Tengo la posibilidad de que el paciente tenga, por ejemplo, un anion gap urinario positivo y entonces el diagnóstico de este paciente será una ATR tipo 1 y la otra es que la paciente tenga un anion gap urinario negativo y por lo tanto tenga una ATR tipo 2. ¿Ok? ¿Cuánto les da el anion gap urinario en este paciente? Lo voy a poner acá arribita y lo vamos a calcular juntos. Entonces, el anion gap urinario es la diferencia entre los cationes urinarios y los aniones urinarios. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el principal anión en la orina? Pues el sodio, ¿ok? Entonces, aquí tengo sodio urinario y le voy a restar y le voy a sumar el potasio, le voy a sumar el potasio urinario porque son los cationes, los que tienen carga positiva, y le voy a restar el anión que puedo medir en la orina, que es el cloro urinario. Entonces, veamos aquí, ayúdenme a sustituir. Exacto. Tengo un sodio urinario en 25 más 15, ¿ok? Entonces tengo 25 más 15, esto me da un valor de 40 y tengo un cloro en la orina de menos de 10. Por lo tanto, este paciente tiene un anión GAP urinario de 30. Esto es positivo. Y al ser positivo, entonces, ¿qué tipo de acidosis tubular renal tiene este paciente? Pues tiene una acidosis tubular renal tipo 1. ¿Vale? ¿Quedó claro? Recuerden que estamos repasando, todo esto es temas que ustedes pueden repasar las veces que quieran en la plataforma, y aquí estamos enfrentándonos a escenarios. Todas estas tienen retroalimentación en el simulador, pero lo estamos haciendo práctico, ida y vuelta, ¿ok? Entonces, pues la respuesta aquí era muy sencilla, que era una acidosis tubular renal tipo 1 asociado a síndrome de Sjögren, ¿ok? Entonces, listo. Y por último, vámonos, déjame regresar a la pregunta anterior para ver cuál era la frase que decíamos: ATR, todo lo que inhiba al sistema. Exacto, todo aquel fármaco, medicamento que inhiba el sistema renina-angiotensina-aldosterona les va a dar un ATR tipo 4. IECAS, ARA2, antiinflamatorios no esteroideos, beta bloqueadores, ketoconazol, triamterenos, Bactrim, espironolactona, eplerenona, finerenona, todo lo que les bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Va? Ahora vámonos con la siguiente pregunta. Niño de 9 años, previamente sano, acude por hinchazón en la cara, orina de color oscuro y malestar general desde hace 3 días. Entonces, vean aquí, igual, ¿quién es mi paciente? Es un chavito de 9 años de edad, vean, 9 años de edad, pero que además tiene este hallazgo. Y yo se los he repetido, les digo, si les mencionan que tiene cambios en la coloración de la orina, un color como a Coca-Cola, pues piensen en hematuria, en pseudohematuria, rhabdo, etc. Entonces, vean, tienes un niño de 9 años que previamente es sano, ¿ok? Ahora, ¿por qué acude? Acude por un padecimiento de 3 días de evolución. ¿Con qué manifestación clínica? Con hinchazón en la cara y malestar general. Ojo, les mencionan orina de color oscuro. Creo que aquí está la clave. Ahora, te das cuenta que el paciente hace 2 semanas tuvo un cuadro infeccioso de vías aéreas superiores. También esto es algo relevante. Y cuando analizan el caso clínico, vean cómo está hipertenso. Y además, el análisis de orina tiene hematuria con cilindros hemáticos. ¿De qué les hablan los cilindros hemáticos? De que el paciente tiene una hematuria de tipo glomerular, ¿va? Y aquí también vean cómo tienes una creatinina alta con complementos C3 disminuidos y anticuerpos antiestreptolicinas elevados. Entonces, ¿cuál de las siguientes describiría la patología de este paciente? Si ven, el ultrasonido es normal. ¿Para qué hacemos un ultrasonido? Para descartar que no sea una enfermedad renal crónica, por ejemplo. Entonces, el ultrasonido renal normal habla de que es un padecimiento agudo. Entonces, probablemente, como bien mencionan, es un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque tienes deterioro de la función renal con hipertensión, con hematuria, y además recuerden que siempre he insistido que cuando tengan un síndrome nefrítico, ustedes van a ver cómo está el complemento sérico y cómo están los síntomas sistémicos. Aquí no parece tener una entidad donde tenga hemorragia alveolar, lívido reticularis, algo que sugiera una enfermedad sistémica. Parece que la hinchazón que tienes en cara tiene que ver con la falla renal que está teniendo este paciente. El padecimiento es localizado a riñón y además con complemento disminuido, que eso es muy característico de las glomerulonefritis infecciosas. ¿Cómo distinguimos una nefropatía por IgA, por ejemplo? Porque las nefropatías por IgA no disminuyen complemento sérico, ¿ok? Recuerden eso. La nefropatía por IgA no disminuye el complemento sérico.
Y estas son una de las cosas que tienen que traer siempre muy presentes. ¿Por qué? Porque les van a poner o les van a querer confundir con una nefropatía por IgA con una glomerulonefritis infecciosa o posinfecciosa. Pero si tiene complemento bajo es una infecciosa. Si el complemento es normal, piensen en IgA, porque las dos tienen la peculiaridad de tener el antecedente de una infección, ya sea presente en el momento del cuadro clínico renal o previo. Entonces, en este escenario, aquí lo que ustedes van a decir, bueno, ¿sabes qué? Este paciente tiene una glomerulonefritis infecciosa porque tiene complemento disminuido. Fin. Y lo más probable es que sea por estreptococo porque incluso tiene los anticuerpos antiestreptolicina positivos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos con este repaso? ¿Sí están o ya se me están aburriendo? Vamos a ver estas 20 preguntas y vean cómo es rápido, exacto, es repaso rápido. Entonces, vamos a ver acá. Ya contesté esa y me voy ahora con un hombre de 45 años que tiene una cefalea frontal de 2 semanas, congestión nasal, hemoptisis y fatiga. El paciente ha tenido antecedente de episodios de epistaxis recurrentes, tiene úlceras nasales, sibilancias en ambos campos. Y ojo aquí porque vean lo que les dije hace un ratito, tienen que contestarse 2 preguntas cuando estén ante el escenario de un síndrome nefrítico. Y aquí el paciente tiene hemoglobina en 11,2, creatinina en 2,3, con proteinuria 2 cruces, hematuria microscópica y cilindros hemáticos. La proteinuria es subnefrótica y tiene complementos C3 y C4 normales. ¿Ok? Con antinucleares negativos y tiene radiopacidades nodulares y bilaterales con cavitaciones. Entonces, si ahorita yo hiciera el resumen de este paciente, ¿qué les diría? Primero, que es un paciente de 45 años. No tiene una enfermedad crónica, al parecer, o sea, una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, pero vean cómo el cuadro clínico es agudo. Tiene 2 semanas de evolución con manifestaciones de hemoptisis y además tiene úlceras orales y sibilancias. Tiene manifestaciones pulmonares. Cuando yo voy analizando con detalle el caso, vean cómo tiene anemia, cómo el paciente tiene falla renal, tiene elevación de creatinina en 2,3 con un basal de 0,9 y tiene hematuria glomerular. Vean que tiene hematuria, pero al tener cilindros hemáticos, esto habla de una hematuria glomerular. Cuando ustedes tengan cilindros hemáticos, piensen en una glomerulonefritis agregada. Ahora, ¿qué síndrome tendría? ¿Cómo se llama esta manifestación de un paciente que tiene, por un lado, hemoptisis, disnea, opacidades nodulares bilaterales, asociado con una manifestación renal caracterizada? Este se llama síndrome pulmón-riñón, efectivamente. Efectivamente, y las enfermedades que les pueden dar síndrome pulmón-riñón son las vasculitis o lupus. Vasculitis o lupus. Y si tienen un nombre con complemento normal, que aquí está también uno de los datos clave, con complemento normal y C3 y C4, C3 y C4 normal y antinucleares negativos, pues no es lupus, porque el lupus comúnmente tiene antinucleares altos, anti-DNA, complemento bajo C3 y C4. Entonces lo más probable es que este paciente tenga una vasculitis. ¿Cuál de estas opciones, de estas 4 opciones, se asociaría con una vasculitis? ¿Cuál sería la respuesta que tendrían que poner aquí? La respuesta aquí sería una glomerulonefritis con formación de semilunas. Cuando vean semilunas, esto de lo que habla es de que tienes una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ok? Es una rápidamente progresiva. Esta, recuerden que lo que da es síndrome nefrótico, no nefrítico. La membranosa también da un síndrome nefrótico, no da nefrítico. Y por eso siempre les insisto que tengan en mente qué da cada enfermedad. Y la nefritis tubulointersticial no da nefrítico, pero da una lesión renal aguda intrínseca, que comúnmente ustedes la van a asociar con inhibidores de bomba, con quinolonas, con antiinflamatorios no esteroideos. Van a utilizar también, pueden ser también los betalactámicos, es decir, antibióticos. Todos estos medicamentos son fármacos que propiamente van a dar nefritis tubulointersticial. Y también, efectivamente, una IgA pudiera dar glomerulonefritis, pero no da pulmón riñón, mi estimado César.
porque la realidad es que el síndrome pulmón-riñón, recuerden que las dos preguntas que les dije, si tienen complemento, vean el complemento y síntomas sistémicos. La nefropatía por IgA solo tiene afección a riñón, es una enfermedad limitada a riñón, ¿ok? Por lo tanto, que tiene complemento sérico normal. Pero este paciente tiene complemento sérico normal, pero no tiene enfermedad limitada al riñón, tiene enfermedad también que afecta gravemente a los pulmones, caracterizado por disnea, hemoptisis y las radiopacidades bilaterales. ¿Quedó claro? Súper. Entonces, está por ahí, si no, ahorita en un momento se los mando en el grupo, pero son síntomas, tienen que ver siempre datos sistémicos y datos de cómo está el complemento sérico. Por lo tanto, la respuesta aquí sería que tiene una vasculitis y que esto es lo que está dando el síndrome pulmón-riñón. ¿Ok? Ok, ahora, siguiente pregunta. Esta es una mujer de 30 años que llega a urgencias por vómito, diarrea, después de que comió en un restaurante local. Refiere que ha tenido hasta 8 episodios de diarrea acuosa. Vean cómo llega hipotensa 68-42, taquicárdica, taquipneica, letárgica como cosas secas, llenado capilar retrasado. En pocas palabras, una mujer chocada, ¿eh? Es una mujer chocada. Vean la presión arterial y aquí estoy yéndome más al grano de lo que tenemos que, todo esto ya los hemos dialogado, pero vean, TA de 62-42 y tiene un llenado capilar, un llenado capilar muy prolongado, más de 3 segundos. Entonces la pregunta es, si tiene vómitos, diarrea profusa, hipotensión, ¿qué esperarían que haga el riñón? Vayan pensando, ¿preservar sodio o eliminar sodio en la orina? De entrada, eso es relevante porque si ustedes me dicen que ante un paciente chocado, lo que yo esperaría es tener preservación de sodio, entonces todas aquellas opciones que tengan sodio urinario alto, pues ya prácticamente las voy a ir eliminando, ¿va? Y ya con eso, básicamente, ya puedo dar con la respuesta correcta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ante un paciente con choque, un paciente hipotenso, voy a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y voy a preservar sodio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tengo elevación de aldosterona, preservo sodio y por lo tanto el sodio en la orina tiene que estar disminuido. Entonces, si te dicen que tienes sodio urinario alto, pues de entrada esas las voy a eliminar porque son escenarios donde el paciente, eso sería si viene utilizando, por ejemplo, diuréticos. Entonces, vean cómo aquí nada más por el solo hecho de ver el sodio urinario, disminuido, es decir, en la orina tengo poco sodio, significa que tengo activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y recuerden que la relación buncreatinina elevada también habla de que tengo un fenómeno prerrenal o hipovolémico. ¿Se acuerdan cuál era el punto de corte para definir cuando analizo una lesión renal aguda y les digo, tiene una relación buncreatinina por arriba de cuánto y sugiere algo perrenal? Efectivamente, más de 20. Entonces, aquí la respuesta correcta ante un paciente hipovolémico, chocado, con intolerancia a la vía oral, es que tenga un sodio urinario bajo, un FeNA bajo y una relación buncreatinina amplia, más de 20. Ok, ahora veamos otro caso. Masculino de 62 años, llega por fatiga, cefalea y episodios de náusea desde hace 3 días. Refiere tomar sertralina desde hace 2 meses, tramadol con paracetamol por dolor lumbar crónico y enalapril y metformina. A la exploración, pues destaca un llenado capilar rápido, no tiene edema, los signos vitales son normales, pero aquí empiezo a encontrar algunos hallazgos interesantes. Primero, el sodio, ¿ok? Vean cómo aquí tengo un sodio de 120, el paciente tiene cefalea y náuseas y además todo lo demás parece bastante, bastante bien. Y cuando ustedes tienen un paciente con hiponatremia, recuerden que tienen que ir a ver qué. Vean cómo está la osmolaridad urinaria. Porque si la osmolaridad urinaria está alta, significa que ese paciente está preservando agua. En el ejemplo anterior, el sodio urinario bajo en la orina significa que tengo elevación de aldosterona. Pero si tengo una osmolaridad urinaria elevada, 120,
Entonces, esto sugiere que preservo agua, la densidad urinaria es un subrogado de la osmolaridad urinaria. Y ahí, pues, en ese escenario dices, estoy preservando agua. ¿Va? Entonces, ¿qué manejo le darían a este paciente si tiene cefalea, náusea desde hace 3 días y resulta que ha estado tomando paracetamol, enalapril, metformina por dolor lumbar crónico, el paracetamol, y tiene hiponatremia profunda, tiene un sodio en 124? Cuando ustedes tienen una hiponatremia aguda, tienen que pensar si el paciente tiene síntomas graves o no. ¿Ok? Síntomas graves. Además, aquí hay otro escenario rápido, importante. Hay un dato clave. ¿Qué viene tomando el paciente? Y aquí, aunque me estoy saltando un poco nuestro abordaje, ¿qué viene tomando? Es correcto, viene tomando un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Y entonces, los pacientes que toman recaptura de serotonina y que desarrollan hiponatremia, mi sospecha diagnóstica debe ser ¿cuál? ¿Qué diagnóstico, qué padecimiento hacen los ISRS en asociación con hiponatremia? Un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces vean que ya todo tiene sentido. Tengo antidiuresis porque tengo una osmolaridad alta con una hiponatremia en el contexto de un paciente que utiliza sertralina. ¿Ok? Sin embargo, aquí, ¿qué harían ustedes? ¿Le detendrían la sertralina y le darían restricción hídrica? Pudiera ser una buena opción. La infusión con solución con glucosa. ¿Qué opinan de la opción C? La opción C empeoraría la hiponatremia. Esto porque la solución con dextrosa en esencia es agua. Y si yo le doy más agua a un paciente que ya está intoxicado por agua o ya tiene retención de agua, pues va a empeorar la hiponatremia. Entonces, esto empeoraría la hiponatremia. La administración de furo sería para el manejo de una hiponatremia hipervolémica que no tiene edema. Y entonces tengo las dos opciones. Aquí sería para el cuadro una hiponatremia aguda, sintomática, y esta sería el manejo más apropiado para un cuadro de un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Aquí lo que alguien me puede decir, doc, pero tiene episodio, tiene náusea, entonces eso puede ser moderadamente sintomático. Bueno, también eso puede ser una posibilidad. Ahí pudiéramos dar solución con hipertónica y ver la respuesta. Pero la mejor respuesta desde el manejo inicial recomendado va a depender de si tiene síntomas graves. Si el paciente está con vómito, por ejemplo, convulsiones, deterioro neurológico, la realidad es que tiene un cuadro francamente grave y por lo tanto ese paciente sí o sí tienes que bolearlo con solución salina hipertónica. Ahora, lo de la infusión tampoco la compro y aquí también les diría, les está diciendo infusión. Entonces, esto quiere decir que le vas a dejar una solución y aquí para un manejo de hiponatremia aguda sintomática, comúnmente lo que hacemos son bolos, ¿ok? Bolos. Entonces, la mejor respuesta aquí sería quitar la Sertra, dar restricción hídrica y ante la duda poner bolos. Bueno, ¿qué más? Ánimo, ya casi vemos, nos faltan 5 preguntas. Mujer de 32 años, vean cómo tiene el antecedente de 3 gestas, ha tenido un aborto y actualmente tiene un embarazo de 12 semanas de gestación. Tiene cefalea y dolor en la pantorrilla derecha con disnea progresiva. La paciente ha tenido pérdidas fetales inexplicables, tiene hipertensión y además pues tiene un cuadro clínico sugestivo con una trombosis venosa profunda. Vean cómo se palpa incluso el cordón venoso doloroso en la pantorrilla derecha. Tiene una trombocitopenia leve con dímero D elevado y el ultra confirma tu sospecha de trombosis venosa profunda. Entonces dicen cuál sería la complicación obstétrica más probable si no se trata adecuadamente a este paciente. Efectivamente, ¿qué diagnóstico de base tiene este paciente? Con el antecedente de pérdida fetal previa, con el cuadro actualmente de una trombosis venosa profunda y las pérdidas fetales inexplicables, además de trombocitopenia leve, este paciente tiene muy alto riesgo de hacer preeclampsia. ¿Ok? Preeclampsia. Entonces, recuerden esto, SAF es un embarazo de alto riesgo,
estos pacientes, ¿con qué anticoagulante le tratarían a esta mujer? ¿Qué tipo de anticoagulantes? ¿Le darían antagonista de vitamina K? ¿Le darían enoxaparina? Es correcto. La respuesta correcta es con heparina de bajo peso molecular porque se la calculas por kilogramo de peso. Si yo les dijera que esta mujer pesa 60 kilos, pues le tocarían 60 cada 12 de enoxaparina, que sería 1 miligramo por kilo de peso para anticoagulación. Y como también ustedes bien mencionan, nunca utilicen anticoagulantes orales antagonistas de vitamina K en el embarazo por el alto riesgo de malformaciones craniofaciales en el producto. Muy bien. Y viene otro caso. Masculino de 65 años, diabético, con hipercardiopatía isquémica, 2 días de evolución y ha disminuido el volumen urinario. Tuvo una gastroenteritis hace una semana con diarrea profusa. Vean cómo a la exploración sigue hipotenso, 90-60, tiene edema cruz y tiene creatinina en 3,2 con una previa de 1. No les dan sodio en la orina, vean que no les dan fena, no les dan febú, no les dan fracción excretada de ácido úrico, pero sí les dan un ego, ¿ok? Un examen general de orina donde tiene una densidad urinaria de 1,030. Y les dije, ¿cómo interpretan esa densidad urinaria? Ese es un subrogado de la osmolaridad en orina. Y ustedes saben que si yo tengo una orina muy hipertónica, muy concentrada, pues lo que está sugiriendo que es que estoy preservando agua. Entonces, ¿cuál creen que sea el manejo más adecuado para este paciente? Pues el uso de soluciones isotónicas intravenosas. Y vean dónde estuvo la clave para contestar esta pregunta. El dato clave estuvo en la densidad urinaria. Entonces, no solo en el cuadro clínico, porque te dicen que el paciente lleva 2 días y tuvo una gastroenteritis y además está hipotenso, tiene densidad urinaria alta, lo más probable es que tenga una lesión renal aguda de carácter prerrenal o también denominada hemodinámica y por lo tanto este paciente requiere darle administración de con solución isotónica intravenosa. Con todo gusto, les repito. Recuerden, cuando yo tengo un paciente chocado, tengo un paciente con choque o hipovolemia, ese paciente hipovolemia lo que va a tener es activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a dar lugar a retención de sodio. Esto en el examen o en el caso clínico lo van a ver con un sodio urinario por debajo de 30 o un FeNA por debajo del 1%. Pero también estos pacientes van a hacer activación de ADH. O sea, no solo hacen activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino tienen elevación de hormona antidiurética y esto da retención de agua. Y esto ustedes lo van a ver porque van a tener una osmolaridad urinaria mayor a 500, por ejemplo, que esto, en pocas palabras, lo van a ver con un paciente que tenga una densidad urinaria por arriba de 1,015. ¿Recuerdan cómo calcular la densidad, la osmolaridad urinaria? Pues la osmolaridad urinaria puede ser, yo la puedo calcular con los últimos 2 dígitos de la densidad urinaria. Por ejemplo, aquí tengo 1,010, multiplico 10 por 35 y entonces este paciente tendría una osmolaridad en orina de 350. Si tuviera una densidad urinaria de 1,015, lo multiplico por 35. Entonces, los últimos 2 dígitos, 15 por 35 y la osmolaridad en la orina de este paciente más o menos sería como de unos 350 más 175, pues más o menos estamos hablando de como de 600 una osmolaridad urinaria, más o menos, ¿no? Como unos 500. Vamos a dejar 570, ¿va? Entonces, si tengo una osmolaridad urinaria por arriba de 500, pues sugiere que el paciente está preservando sodio. Sí, 525 es la respuesta. Entonces, tengo más de 500 de osmolaridad en la orina y eso me sugiere que el riñón está preservando agua. Por lo tanto, lo más probable es que sea una prerrenal. ¿Sí o no? Listo. Entonces, vean cómo ustedes tienen que aprender a contestar. Todas esta retro la van a tener. Al final, ahí están vienen todas las retros en el simulador. Pero ahorita lo que estoy haciendo es compartir con ustedes este tiempo para analizar casos clínicos. Muy bien.
Entonces, veamos qué más tenemos. Este paciente tiene probablemente una lesión renal aguda de tipo prerrenal. Y después tenemos otro caso clínico. Es un hombre de 62 años, diabético, con nefropatía diabética, llega con debilidad muscular, fatiga y ha notado hinchazón en los pies con reducción en la cantidad de orina. Vean cómo está hipertenso, tiene edema, tiene hipercalemia, tiene acidosis metabólica con bicarbonato en 16, una creatinina anormal en 2, tiene falla renal, que lo más probable es que sea algo crónico, tiene una glucosa en 180 y resulta que el análisis de orina tiene un pH en 5,5, sin glucosa ni proteínas en rango significativo. ¿Ok? Los riñones tienen tamaño normal sin hidronefrosis. ¿Va? Entonces nos preguntan, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico principal del padecimiento actual de este paciente? Entonces, vean cómo en realidad vamos a analizar el escenario clínico y nos vamos a dar cuenta que es un paciente que tiene falla renal y tiene acidosis metabólica. Bicarbonato en 16 con una creatinina en 2, ¿ok? Entonces, pérdida de bicarbonato en el túbulo proximal, esto comúnmente ustedes lo ven en acidosis tubular renal tipo 2, ¿ok? Y estos pacientes tendrían glucosuria, ¿ok? Cosa que en el examen de orina no hay. Entonces, no tienes glucosa en la orina, vean, sin glucosa. Entonces, recuerden que la pérdida de bicarbonato en el túbulo proximal lo ven en una ATR tipo 2 o en disfunción del túbulo proximal y estos pacientes tienen glucosuria, por lo tanto, pues aquí no sería la opción de respuesta. Em, Ahora, el exceso de producción de ácido láctico, pues esto sería en una acidosis láctica. Y estos pueden ser en el paciente que viene utilizando metformina. Recuerden que el fármaco que siempre van a asociar con acidosis láctica es la metformina o pacientes o en estado de choque. Metformina o en choque podrían tener acidosis láctica. Y la deficiencia en la reabsorción de calcio en el túbulo distal, pues esto propiamente, estos son pacientes que este mecanismo está asociado más con ATR tipo 1, con las anormalidades del calcio, y esto lo ven comúnmente en enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide. Entonces, esto lo estamos pensando más en problemas del túbulo distal, por ejemplo, en ATR tipo 1, o también puede ser que el problema aquí con la reabsorción de calcio pueda ser por el uso de una tiacida, por ejemplo. Recuerden que las tiacidas las utilizamos para reabsorber el calcio en la orina, evitar que el paciente tenga calciuresis, que tenga calcio en la orina alto, que forme piedras, por ejemplo, litiasis. Entonces damos tiacidas para disminuir la excreción urinaria de calcio. Entonces aquí el mecanismo de la acidosis metabólica es por enfermedad renal. Y recuerden que cuando yo tengo enfermedad renal crónica, tengo incapacidad para eliminar hidrogeniones, potasio, fósforo, etc. Entonces, por eso estos pacientes con enfermedad renal crónica, pues desarrollan hipercalemia, desarrollan hiperfosfatemia, desarrollan acidosis. Vean aquí cómo tengo un bicarbonato bajo porque no puedo eliminar los hidrogeniones, tengo hipercalemia y esto asociado con la enfermedad renal crónica en el contexto de diabetes de larga evolución. ¿Ok? Oye, Doc, pero es que aquí el ultrasonido no tiene riñones crónicos, chiquitos. Bueno, pues, ¿por qué? Porque recuerden que primero en los diabéticos lo primero que ocurre es hiperfiltración, hay incremento en el tamaño de los riñones, son riñones grandes y conforme van evolucionando estos pacientes empiezan a ser más pequeños los riñones, pero incluso en un contexto de no enfermedad terminal, pues puedes tener ultrasonido, un riñón de tamaño normal, pero que sí tenga cambios crónicos como disminución de la corteza o los bordes lobulados, aunque el tamaño se preserve. ¿Vale? Entonces, ahí está. Entonces, la respuesta en este escenario sería que no puedo disminuir, no puedo excretar potasio y tampoco puedo eliminar hidrogeniones. Ok, ahora veamos estos últimos casos ya casi por terminar.
Masculino de 62 años de edad, voy a ir apartando aquí. Vean, 62 años, es hipertenso, toma varios antihipertensivos, pero no se acuerda cuáles son. Esto no es raro. Y llega a urgencias, y cuando les digan que llega a urgencias, piensen en un padecimiento agudo. Vean cómo en realidad tiene oliguria, y esto tiene que ver, el dato clave aquí tiene que ver con que fue posterior a una semana del inicio del último fármaco, porque le dejaron uno reciente. Entonces, vean cómo el paciente tiene 180/95, está hipertenso y tiene un soplo sistólico abdominal. Entonces, esto es relevante porque ¿en qué tienen que pensar? Si yo tengo un paciente que tiene un soplo abdominal, y además le dejo un fármaco, particularmente un IECA o un ARA2, y hacen falla renal, es correcto. Piensen en estenosis de la arteria renal. Estenosis de la arteria renal. Y además vean cómo el Doppler dice que hay disminución en el flujo de la arteria renal derecha. Entonces, ¿qué mecanismo, qué enfermedad puede dar falla renal con el inicio de IECA? La estenosis de la arteria renal. Entonces, en este escenario dices, ¿cómo esperarías los resultados de este caso? ¿Qué esperarían? Si yo le dejo un IECA o un ARA2, entonces bloqueo al eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces el paciente va a ser un estado de hipoaldosteronismo. Entonces, el problema aquí en realidad es que este paciente propiamente, em, al final, es un paciente que le estás quitando los mecanismos de regulación porque le estás dejando un YK o un ARA2. Pero efectivamente, aquí en este escenario, lo que ustedes van a esperar, propiamente hablando, es que tengas en el estado de un estado de hiperaldosteronismo, es la preservación de sodio, ¿ok? Un FeNA comúnmente por debajo del 1%. ¿Ok? ¿Quedó claro el concepto? Paciente que tenga una estenosis de la arteria renal, le dejes un YECA o un ARA2, lo que va a ocurrir es que este paciente va a tener o va a hacer falla renal por el mecanismo de que tiene alterada la perfusión renal, está dependiente de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y cuando tú le quitas ese bloqueo, le bloqueas la aldosterona, se vasodilata la arteriola eferente y entonces cae la presión intraglomerular, dando deterioro de la función renal. ¿Ok? Y el mecanismo en este escenario es un paciente es una lesión renal aguda de carácter hemodinámico. ¿Ok? Hemodinámico. Y como son hemodinámicos o prerrenales, comúnmente estos pacientes tienen un FeNA preservado o disminuido. Ok, penúltima caso del día de hoy. Vean, este paciente es un caso de un hombre de 65 años de edad que tiene el antecedente de fumar muchísimo, 30 paquetes año, y tiene un cuadro agudo caracterizado por confusión mental. Vean, confusión mental, náuseas y cefalea. Pero esto es de lo último, lo que se agregó, la confusión mental, pero llama la atención que si te ves con detalle el cuadro, ha tenido pérdida involuntaria de peso, tiene tos seca y los datos tiene una hiponatremia profunda, 120 de sodio, ¿ok? Con una osmolaridad sérica en 260, es decir, es una hiponatremia hipoosmolar con una osmolaridad urinaria muy alta y un sodio urinario arriba de 40. Además, la placa te dice que tiene una masa en el pulmón derecho, en el lóbulo superior derecho. Por lo tanto, ¿cuál creen que sea el diagnóstico de este paciente? Paciente con un cáncer, con una hiponatremia dependiente de una ADH muy elevada. Entonces, lo más probable es que tenga una secreción inapropiada de hormona antidiurética por cáncer. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. En el caso de una insuficiencia suprarrenal primaria, también le puede dar una hiponatremia hipotónica con actividad hormona antidiurética,
pero este paciente tendría que tener hiperpigmentación, por ejemplo, que sería un Addison, hiperpigmentación, y tendría que estar hipotenso, con hipercalemia, ¿ok? Este es el ejercicio propiamente de un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria. La polidipsia psicógena sí da hiponatremia, da una hiponatremia hipotónica, es decir, un sodio por debajo de 135 y una osmolaridad sérica por debajo de 280, pero la polidipsia psicógena, recuerden que no presenta actividad de ADH, por lo tanto, la osmolaridad en orina debe ser más baja que la osmolaridad en suero. O también que dijéramos que tienes una osmolaridad por debajo de 100. Y aquí no aplica porque vean la osmolaridad en el suero, 260, y la osmolaridad en orina está en 600. Está más alta la osmolaridad en orina que la en suero. Esto significa que este paciente tiene incremento de actividad de la hormona antidiurética. Y el síndrome nefrótico, aunque podría dar hiponatremia, sería una hiponatremia comúnmente de tipo hipervolémica. ¿Ok? Entonces, cuando tengan un paciente con una hiponatremia hipotónica, con actividad de ADH y eubolémica, piensen en SIATA. ¿Ok? Hiponatremia hipotónica con actividad de hormona antidiurética y eubolémico, piensen en SIATA. ¿Cómo sé que el paciente tiene actividad de ADH? Porque la osmolaridad en la orina debe ser más alta que la osmolaridad en suero. ¿Viste? Y aquí si yo le pusiera número, vean, lo voy a poner en color negro, la osmolaridad en suero de este paciente está en 600 y la osmolaridad en suero de este paciente está en 260. Entonces, por lo tanto, esto significa que tengo actividad arginina vasopresina, está preservando agua y por lo tanto el paciente desarrolla hiponatremia. Muy bien. Último caso. Y en el último caso de este paciente es un chavito de 10 años que tiene fiebre diaria vespertina en las últimas 3 semanas. Entonces, vean, niño de 10 años con fiebre diaria de 39 grados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Listo. ¿Qué más tiene relevante aquí? Primero, que tiene un cuadro subagudo, pegándole ya ahí al rango crónico de 3 semanas con fiebre diaria de 39 grados. Este es mi abordaje de las 3P. Niño de 3 semanas con fiebre de 39 grados. ¿Qué dato clave me interesa ver? Vean que tiene una erupción cutánea, no pruriginosa en tronco y extremidades, y además tiene artritis en la rodilla y en el tobillo izquierdo. Tiene dolor, tiene dolor articular. Tiene linfadenopatías, tiene leucocitosis, tiene hepatomegalia, tiene anemia, tiene una PCR elevada como un marcador de inflamación. Entonces, ¿qué diagnóstico creen que tenga este chavito? Tiene una erupción cutánea no pruriginosa, podría decir que también se los pueden describir como asalmonelado, color salmón, con linfa. Exactamente, mi estimada doctora. Tiene una enfermedad de Still. Lo más probable es que tenga una enfermedad de Still con leucocitosis, anemia y fiebre diaria. Entonces, ¿qué marcador sería el que te ayudaría a hacer el diagnóstico? Ya con eso, y es correcto, es la ferritina. ¿Por qué? La ferritina es un reactante de fase aguda positivo y entonces aquí lo que va a ocurrir es que este paciente va a tener ferritina elevada y además tiene los antinucleares negativos, factor reumatoide negativo, cosa que es típico de la enfermedad de Still. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuánto creen que sacamos en el simulador el día de hoy? Por lo menos yo creo que quedamos en oftalmo con un 80. ¿Va? ¿Qué les pareció este resumen, este repaso? No, solo fallamos una. 19 correctas, digo, los voy contestando yo, voy haciendo el análisis y recuerden que aquí ustedes pueden ver los detalles y la retroalimentación de cada caso clínico, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, este paciente, yo le contesté, bueno, aquí, psoriásica, es que tenía psoriasis. Este no me acuerdo cuál fue, creo que era un paciente con, creo que lo contesté, creo que
Creo que contesté dos veces nódulos subcutáneos, pero bueno, no pasa nada. ¿Quedó claro? Entonces vean todos los escenarios, la hipocalcemia, aquí están los escenarios donde les decía que cuando hay alcalosis, el pH incrementa la unión de calcio-albúmina, por lo tanto baja la cantidad de calcio ionizado, que es la forma activa biológicamente. Y aquí las demás preguntas porque son incorrectas. Y pues con esto vamos a dar por finalizada la sesión del simulador el día de hoy.